Hola a todos y a todas. Mi nombre es Natalie Figueroa Bolaño, soy la jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo de AAC Construcciones y Aplicaciones SAS. Como pueden observar, esta es la capacitación sobre el protocolo de bioseguridad, el cual es una guía técnica que permite conocer el paso a paso sobre medidas de higiene, seguridad en las áreas de trabajo, así como un instrumento que permite proteger al personal de una empresa de los riesgos biológicos, los cuales se clasifican en virus, bacterias, hongos, parásitos, es decir, todo lo que nos pueda generar un problema de salud. Este protocolo lo hemos implementado debido a la pandemia por el coronavirus que ha atacado a varios países en todo el mundo, y en Colombia el gobierno, por medio de diferentes normatividades nuevas, ha designado que para el retorno laboral del sector construcción, al cual pertenece AAC Construcciones, es indispensable contar con esta guía, teniendo en cuenta lo contemplado en la circular 001 de abril del 2020, donde se explica unas medidas preventivas y de control que debe tener cada empresa para su reinicio de actividades. Dentro de este documento tenemos un alcance y unos responsables del diseño y la implementación del mismo. El alcance del protocolo de bioseguridad es a todas las actividades que desempeña AAC Construcciones y Aplicaciones SAS, es decir, a cualquier tipo de trabajo que se vaya a ejecutar, contando con unos responsables que son los encargados de que lo estipulado se cumpla. Estas personas son los supervisores de obra, Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la mano con la gerencia general de la empresa. Por otra parte, y la más importante, son todos los trabajadores que hacen parte de la organización, quienes deben cumplir con todas las normas y medidas de bioseguridad contempladas. Vamos a comenzar explicando el horario de trabajo que se manejará, el cual se adopta por la emergencia sanitaria actual. Esto quiere decir que en el momento que se logre superar la contingencia, se estará nuevamente retomando horarios habituales, pero solamente cuando las cosas hayan mejorado o el gobierno nacional así lo disponga. Por lo pronto, se manejará un horario, el cual ha sido estipulado por la Alcaldía de Cali en el último decreto que sacaron la semana anterior para el retorno del sector construcción y demás sectores, manufactura y salud, pues que ya estaban laborando, pero dentro de ese horario al sector de construcción le corresponde salir a las 6 de la mañana con una jornada hasta las 3 de la tarde. Por esa razón, en nuestra empresa vamos a acogernos a ese horario de ingreso y ese horario de salida, máximo 3:30 de la tarde. Se va a procurar en todo momento la distribución del personal operativo, como supervisores, coordinadoras de seguridad y salud en el trabajo, CISOs en obra, los trabajadores operativos que se asignen a horas cercanas a sus lugares de vivienda para evitar el largo desplazamiento en transporte público y también con el fin de evitar que se presenten retrasos al momento de ingreso al trabajo. En los casos que se considere tener el horario nocturno o que por alguna razón se requiera por el desarrollo de alguna obra, se establecerá la ruta para el personal, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad para el traslado seguro de los colaboradores, solamente cuando se considere tener un horario nocturno o por alguna obra lo soliciten, solamente y esto obviamente lo notificarán los supervisores encargados antes de que ocurra. Entonces, por lo pronto vamos a manejar ese horario de trabajo de 6 de la mañana con hora de salida a las 3 de la tarde, máximo 3:30 de la tarde para todo el personal, tanto operativo como administrativo. Por otra parte, tenemos también que tener en cuenta unas medidas preventivas al momento de salir de las casas hacia nuestros sitios de trabajo o a donde nos vayamos a desplazar. Estas medidas preventivas que les voy a dar a continuación les sirven también para compartirlas con su familia, para que lo puedan tener en cuenta y pues de esa forma hagan un desplazamiento más seguro. Lo primero es organizar todas las cosas al momento de salir, colocarse la protección respiratoria, es decir, el tapabocas, la cofia desechable, unos guantes, sean de látex o nitrilo, y comenzar la marcha. Si es para transporte público, durante ese desplazamiento a pie se debe evitar tocar o rozar superficies.
No saludar a los vecinos o conocidos de mano ni acercárseles. Hay que conservar una distancia de mínimo 2 metros, que son la distancia que ya el Ministerio de Salud ha estipulado para el tema de aislamiento social. Al esperar en el paradero, debemos mantener también esa distancia de 2 metros. Ya cuando abordemos el transporte público, es importante evitar sentarse cerca donde haya grupos de personas, ubicarse lo más retirado posible y evitar tocar la cara o partes del cuerpo con las manos, aún así estén utilizando guantes, ya que pues esto no es seguro porque en las superficies el virus puede llegar a durar más o menos unos 4 días y más si son superficies metálicas. Es importante evitar comer en la calle o tomar líquidos o incluso en el transporte público. Esto ya lo debemos realizar en nuestros lugares de trabajo o en nuestra vivienda. Aplicar a las manos alcohol o gel antibacterial si lo consideran necesario. Y al bajar del bus, conservar siempre las distancias, como ya les mencioné, 2 metros entre persona o persona o 1,50 metros. Esas serían como las medidas preventivas al momento de que ustedes salgan de su casa al sitio de trabajo. Pueden haber muchas más en este momento de epidemia que está viviendo el país y el mundo entero. Digamos que cualquier medida que puedan tomar para garantizar su seguridad y su salud es bienvenida. Vamos a hablar ahora específicamente sobre el protocolo del personal administrativo. Para el reintegro de las labores en la oficina, solo se hará el retorno de 2 de los cargos: asistente de gerencia, el cual cuenta con su oficina privada, y la asistente administrativa, que se encuentra ubicada al ingreso de la oficina y tiene una distancia considerable de 4 metros con la oficina del asistente de gerencia. Para el ingreso a las instalaciones, quien hace la apertura de la misma es el asistente de gerencia, como siempre se ha venido manejando, quien hará uso de guantes para quitar el candado y seguro de la reja de acceso. Adicional a ellos, hay un protocolo de ingreso a la oficina que debe cumplirlo tanto el asistente de gerencia como el asistente administrativa. Son 5 pasos. El primer paso es aplicar a la suela y superficie de su calzado la dispersión o atomizado de alcohol al 92% que se encuentra ubicado en la parte externa de la empresa. Lo segundo es retirar de forma segura los guantes de látex o nitrilos con los que viene de la casa. Estos debe arrojarlos a la bolsa roja de residuos. Tercero, proceder a lavar las manos de acuerdo al protocolo publicado al lado del lavamanos externo con abundante agua y jabón. Secar sus manos con las toallas desechables, procurando que el secado sea de la parte superior de los dedos hacia abajo en la mano sin devolverse. Y con una toalla de papel o con la misma que se secó las manos, debe cerrar el grifo del agua para evitar que se vuelva a contaminar nuevamente. Cuarto paso, aplicar alcohol sobre la ropa que trae de casa, evitando el contacto con superficies de la piel, ya que el alcohol es una sustancia desinfectante de unas características bastante fuertes, y si tiene contacto con la piel a algunas personas les puede generar irritación. Entonces por eso hacemos la aclaración de que debe evitar que toque la piel el alcohol, además de que este reseca muchísimo. Entonces es para evitar todo este tipo de situaciones. Quinto paso, ingresar a las instalaciones e ir al baño correspondiente y colocarse la ropa de trabajo, dotación entregada, y proceder a hacer apertura de la oficina para el ingreso de su compañera de trabajo, quien debe seguir cada uno de los puntos anteriormente mencionados. Para la apertura, para que la auxiliar administrativa pueda ingresar nuevamente a la oficina, el asistente de gerencia deberá accionar los botones de la cantonera para el ingreso automático de la misma. Y ella debe hacer el paso número 1, 2, 3, 4 y 5, que es el protocolo de ingreso a la oficina. Otras medidas que tenemos también para el personal administrativo que se va a encontrar en la oficina es que durante la jornada laboral van a hacer uso del tapabocas de forma obligatoria. Podrán retirarse de este cuando requieran tomar bebida para hidratación o consumir los alimentos.
La vigilancia del cumplimiento de este ítem se hará mediante las cámaras de seguridad, ya que el virus se contamina a través de la saliva y cuando nosotros hablamos, las gotitas de saliva pueden llegar a hasta 1,80 m de distancia. Por esa razón también se hace la aclaración de que deben ser 2 metros y que las personas deben permanecer todo el tiempo con el tapabocas puesto. Esto, como les mencioné al inicio, no es por molestar, no es si las personas lo quieren hacer, es que es de carácter obligatorio y para cuidar no solamente la salud y seguridad de cada uno de los trabajadores de la empresa, sino de sus familias. Otro de los puntos importantes para las personas que van a estar en oficina, que son el asistente de gerencia y la auxiliar administrativa, es que al momento de realizar la remisión o recepción de documentos, se debe hacer desde la parte externa. La asistente administrativa, que es generalmente quien hace esa recepción de documentos, debe hacer uso de guantes de nitrilo o látex, los cuales estarán a disposición en su puesto de trabajo. Debe estar utilizando también su tapabocas y hará la atención inicial desde 1,50 metros de distancia, verificando que la persona a la que está atendiendo cuente con los mismos elementos de bioseguridad que ella está usando, o al menos debe estar utilizando el tapabocas. Cuando requiera recibir los documentos, debe firmarlos, sellarlos en la parte del antejardín o en la recepción sin abrir la reja, siempre y cuando digamos que la dimensión del documento o del paquete que le van a entregar permita que pueda ingresar a través de la reja sin que la abra. En caso de que por alguna razón necesite abrir la reja y que la persona que trae el paquete o el documento necesita ingresar a las instalaciones de la oficina, debe realizar todo el protocolo de ingreso que ya mencioné anteriormente. Es decir, realizar la dispersión atomizada al calzado, a la superficie del calzado de la persona, suela y superficie, debe hacer el lavado de manos y también debe aplicarse alcohol sobre la ropa que trae y procurar la distancia de los 2 metros o 1,50. En el caso de que la auxiliar administrativa o el asistente de gerencia puedan recibir los paquetes sin necesidad de abrir la reja, ya que pues la forma de este se los permita, es importante que apliquen el atomizado del alcohol sobre la superficie de ese documento o sobre la superficie de ese paquete, que así lo permita. Si por alguna razón no se puede hacer directamente sobre el sobre, deberá retirarse ese sobre y botarlo inmediatamente en la bolsa roja de residuos. ¿Para qué? Para evitar algún foco de contaminación, porque no sabemos cuántas personas tocaron esos paquetes, esos sobres. Entonces, eso en cuanto a la remisión o recepción de documentación o paquetes que puedan llegar a la oficina. Ahora, cuando ya estén en sus puestos de trabajo, deben limpiar a diario, al inicio de las actividades, a la mitad de la jornada y al finalizar las labores. Deben limpiar los elementos de cómputo, el escritorio, las herramientas de trabajo, como por ejemplo la grapadora, teléfonos, manijas de las puertas con alcohol y el paño. Es decir, toman un paño, le aplican alcohol y con esto limpian las manijas de las puertas. Esto debe hacerse de forma diaria y cada uno es responsable por mantener su puesto de trabajo limpio. Adicional, la oficina debe limpiarse diariamente con una solución de hipoclorito de sodio al 0,5%, el cual será disuelto en agua. Esto para limpiar el piso de la oficina trapeado todos los días, por lo cual pues deben intercalarse para poder hacer esta actividad. El antejardín de la oficina también debe lavarse continuamente, siquiera unas 3 veces en la semana, y como ya lo mencioné, se pueden intercalar para realizar estas actividades de limpieza. En cuanto a la comunicación de las personas que van a estar en oficina, deben realizarla teniendo 1,5 metros o 2 de distancia o hacerla vía telefónica, vía WhatsApp, y para la entrega de documentos debe hacerse realizando pues en cuenta con las recomendaciones de bioseguridad
Y lo mejor es que se dejen las cosas que se necesiten entregar en un puesto donde la otra persona lo pueda tomar sin tener que llegar al contacto. Para el uso de las instalaciones sanitarias, se hará uso como se tiene estipulado. Normalmente el asistente de gerencia hace uso del baño de los caballeros, como corresponde, y la asistente administrativa, el de las mujeres. Estos baños deben mantener limpios, para lo cual se recomienda que su lavado sea como mínimo 2 veces por semana. Cada uno se encargará de hacer la limpieza correspondiente de su baño con jabón o con solución de hipoclorito de sodio para mayor desinfección. Deben estar velando que se cuente con toallas secantes de manos, tanto en los sanitarios internos de las instalaciones como en el lavado de manos que está en la parte externa, en caso de que algún proveedor necesite ingresar algún documento o paquete y no se pueda hacer la recepción desde la reja. También se debe realizar la práctica de lavado de manos, el cual estaba divulgado al pie del lavamanos de cada baño, inclusive en la parte externa está divulgado ese estándar de lavado de manos correctamente de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Debe hacerse como mínimo cada 2 horas durante la jornada laboral o cuando entren en contacto con superficies externas a su puesto de trabajo, cuando reciban algún documento u otro elemento. También antes de consumir alimentos y tomar bebidas y después de ir al baño. Deben realizar las capacitaciones que se les asigne de manera virtual, recibir y acatar las normas, recomendaciones y políticas que se establezcan para la mejora, el control de las condiciones, así como capacitaciones de forma virtual programadas, así como la que estamos haciendo en este momento, debido a que no todo el personal puede estar haciendo esta capacitación de forma presencial. Debemos abocados a hacerlas de manera virtual y es obligatorio que la realicen. Al momento de tomar los alimentos, les recomendamos que cada uno traiga su alimento de la casa o pedir domicilios para evitar salir de las instalaciones de la empresa. En caso de que por algún motivo se requiera que salgan alguno de estas 2 personas, deberán hacer todo el protocolo de bioseguridad de ingreso a la oficina nuevamente. Como dato importante, a cada colaborador se le asignará un termómetro digital para que realicen la toma de la temperatura al llegar a la oficina. A la mitad de la jornada puede ser antes del almuerzo o después del almuerzo y al final de sus labores diarias. Realizarán su registro de manera individual en el formato de control de sintomatología frente al COVID-19, el cual les estaré enviando a sus correos electrónicos. En el caso de que presenten síntomas relacionados con el coronavirus, deben abstenerse de asistir a su puesto de trabajo y notificar a la empresa vía telefónica su condición para brindarle apoyo en la gestión de revisión y toma de muestras si es necesario, según lo estipulado por el Ministerio de Salud. La sintomatología se las voy a explicar un poco más adelante, pero esto es importante tanto para los trabajadores operativos como para los trabajadores administrativos. Si alguno llega a presentar algún síntoma relacionado con el coronavirus, debe quedarse en casa, incluso si son síntomas de una gripe normal. En este momento no podemos exponer la seguridad y la salud de los demás, incluyendo la de nuestra familia. Ahora tenemos este protocolo de bioseguridad que es para el área de bodega. Para el área de bodega también van a estar solamente laborando 2 personas, que es el almacenista y el conductor. Ellos van a estar a cargo de las actividades del almacén y el despacho de los productos a las diferentes obras. Igual que para el protocolo de oficina, al ingreso de las instalaciones de la bodega, la persona que hará la apertura es el almacenista y este debe hacer uso de guantes para quitar el candado y seguro de la reja de acceso. Al ingresar debe aplicar a la superficie y suela de sus zapatos el alcohol al 92%, asimismo a la ropa que trae desde su casa, evitando el contacto con la piel. Debe proceder a retirarse los guantes y depositarlos en la bolsa roja de residuos sanitarios. Luego, lavarse las manos de acuerdo al estándar de la Organización Mundial de la Salud, el cual se encuentra publicado conjunto al lavado de manos,
y realizar el cambio de ropa que trae de casa y colocarse la dotación correspondiente para hacer inicio de sus actividades. Este protocolo aplica también para el conductor. Debe hacer exactamente lo mismo. Al estar en su puesto de trabajo, debe limpiar a diario mínimo al inicio, a la mitad de la jornada y al finalizar el trabajo. Debe limpiar los elementos de cómputo, el escritorio, las herramientas de trabajo, ejemplo, grapadora, teléfonos, las manijas de las puertas con alcohol y paño o solución de hipoclorito de sodio al 0.5%. El conductor debe adicional aplicar dispersión o atomizado a todo el vehículo antes de iniciar sus labores y esto debe ser con desinfectante, alcohol al 92%. Debe aplicárselo a la carrocería, al planchón, las llantas, además de realizar su revisión de seguridad vehicular a diario. Esta actividad la debe ejecutar cada vez que ingresa a la bodega, en la parte externa. ¿Qué quiere decir esto? Que el conductor o los conductores deben, antes de montarse a su carro, aplicarle esta sustancia para desinfección. Para la comunicación entre estas dos personas, conductor y almacenista, se realizará teniendo 2 metros de distancia, al igual que las personas que están en la oficina, o vía telefónica, WhatsApp o radio de comunicación interna, pero siempre manteniendo la distancia. Ahora, para la recepción de documentos y materiales en el área de bodega, deben seguirse unos pasos específicos como medida de bioseguridad. Lo primero, el almacenista y el conductor harán uso de guantes de nitrilo, los cuales estarán a disposición en su lugar de trabajo, tapabocas y harán la atención inicial desde 1,50 m de distancia, verificando que la persona que van a atender o que trae los materiales cuente con los mismos elementos de bioseguridad que ellos están utilizando. Lo segundo, para recibir documentos, debe recibirlos, firmarlos y sellarlos sin apertura de la reja, si no es necesario y el empaque lo permite. Luego de esto, debe hacer dispersión atomizado con alcohol a la superficie de ese documento o de ese empaque. En caso de que no se pueda aplicar el alcohol al sobre o paquete, se debe retirar el sobre externo y disponer en la caneca de residuos correspondiente. Tercero, en todo momento deberá hacer uso de guantes de nitrilo y el tapabocas. Cuarto, para la entrega de materiales se hará apertura de la reja solo cuando el almacenista haya identificado que quienes traen el material cuenten con tapabocas y guantes. Siempre debe guardarse la distancia de 2 metros de persona a persona. Para el ingreso de estas personas externas, el almacenista debe rociar sobre la superficie y suela de calzado alcohol atomizado, así como sobre los guantes que estas personas traigan puestos o si no traen guantes, deben realizarse un lavado de manos, pero como mínimo deben tener su tapabocas. Y sin este protocolo, por parte del almacenista, no se podrá ingresar personal ajeno al almacén. Entonces, esto es importante al momento de que la persona encargada de las compras, que es el asistente de gerencia, le solicite material a alguna ferretería o algún proveedor encargado de que debe traer como mínimo el tapabocas de protección de bioseguridad para que se pueda dejar ingresar al almacén a descargar la mercancía necesaria. Es importante que este procedimiento se haga lo más rápido posible para que estas personas externas no permanezcan durante mucho tiempo en las instalaciones del almacén. Al terminar la recepción de materiales o documentos, deberán proceder con la disposición de los guantes de nitrilo, es decir, desechar los guantes de nitrilo en una bolsa roja y realizar el lavado de manos correspondiente. Esto es algo muy importante. Así estén usando guantes, al momento de desecharlos es importante que se laven las manos y se las sequen con las toallas de papel que están dispuestas. Para el uso de las instalaciones sanitarias, en el caso de la bodega, se hará uso como se tiene estipulado, ya que en la bodega solo hay un baño. Cada que se haga uso de este, se debe realizar dispersión atomizado con alcohol. El lavado del baño deberá llevarse a cabo mínimo 2 veces por semana y estará a cargo del almacenista y el conductor
que están encargados de manejar esta zona. El área de bodega debe permanecer limpia. Para las superficies se debe limpiar con solución de hipoclorito de sodio al 0.5% a diario mezclado con agua, nunca puro sino mezclado con agua. El lavado de manos debe ser cada 2 horas de forma obligatoria para el conductor y el almacenista y antes de consumir cualquier alimento o bebida. Como ya lo mencioné anteriormente, esta norma también aplica para las 2 personas que se encuentran en la oficina administrativa. Deben realizar las capacitaciones que se les asigne de manera virtual, acatar las normas y recomendaciones y las políticas que se establezcan para la mejora, el control de las condiciones. Al momento de tomar los alimentos, le recomendamos nuevamente que cada uno traiga su alimento de la casa o pida un domicilio para evitar retirarse de las instalaciones. Y como ya lo dije, si se requiere que se retiren de la instalación por algún tipo de situación, deben hacer todo el protocolo de ingreso. Esto aplica más que todo para el conductor, que es la persona que tiene que estar haciendo la entrega de los materiales en obra. Cada que vaya a regresar al almacén debe ejecutar todo el protocolo de ingreso. El monitoreo de cumplimiento se realizará mediante las cámaras de seguridad instaladas en el almacén. El conductor debe notificar y parar su trayecto en caso de sentirse en condiciones de salud que no le permita hacer una marcha segura. Y como dato importante, también a estas personas se les va a asignar su termómetro digital para que realicen la toma de temperatura al ingreso, a la mitad de la jornada y al finalizar. Y deben realizar ese registro en el formato de control de sintomatología frente al COVID-19. Y en caso de presentar síntomas, deben abstenerse de asistir a su puesto de trabajo, notificar a la empresa para que podamos guiarlos en toda la gestión que se debe realizar con este tema. Pasamos ahora al protocolo de bioseguridad para el personal que está en teletrabajo, es decir, que está trabajando desde la casa, como es mi caso. En este caso, los colaboradores que estarán durante el tiempo de aislamiento preventivo trabajando desde casa son los siguientes cargos: auxiliar contable, jefe de seguridad y salud en el trabajo, el gerente, subgerente. Los supervisores podrán ingresar a la oficina administrativa en el momento que requieran, pero no pueden ingresar juntos. ¿Qué quiere decir? En la oficina administrativa no pueden permanecer más de 3 personas. Si alguno de los siguientes cargos que mencioné que está en teletrabajo requiere ingresar a la oficina, debe hacerlo por un tiempo muy corto, no debe permanecer durante la jornada laboral completa. Y en el caso de los supervisores que van a estar en cada una de las obras, deben hacer todos los protocolos, al igual que los demás, de ingreso a la oficina, mencionarle al asistente de gerencia, al auxiliar administrativa, que van a estar ingresando a la oficina y en qué horarios, para que ellos, digamos, estén también preparados y que sea lo más rápido posible. Es decir, nosotros no podemos tener en la oficina más de 2 personas, ya que el espacio es pequeño y pues no garantiza el aislamiento entre persona y persona si hay más de 3 personas trabajando diariamente en la oficina. Entonces, por esa razón quiero hacer hincapié en esta parte. Las personas que están en teletrabajo deben permanecer en teletrabajo. Si necesitan por algún motivo desplazarse a la oficina, deberán hacerlo en un tiempo muy corto y retirarse nuevamente, y esto no puede ser diario, o sea, tiene que ser una vez a la semana como mínimo. Los cargos que hagan teletrabajo deberán cumplir con las recomendaciones de cuidado en casa que ha estipulado el gobierno. Deben hacer uso de tapabocas si es necesario, en el caso de que pues vayan a hacer la compra, que necesiten hacer alguna diligencia bancaria o que necesiten asistir al médico, deben hacer uso de ese tapabocas y tener todas las medidas de bioseguridad, uso de guantes, de cofia, de llevar su alcohol, de estar midiendo su temperatura, para que, digamos, tengamos un control de esas personas. Deben desinfectar la superficie de trabajo todos los días, mínimo 3 veces al día, antes de iniciar las labores, durante y al finalizar la jornada. Cumplir las recomendaciones del aislamiento en casa decretadas por el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Salud. De igual manera, es necesario que se haga control de la toma de temperatura y registro de esta.
Ese registro se debe reportar a la jefe de seguridad y salud en el trabajo vía WhatsApp corporativo de forma diaria y al final de la semana el formato diligenciado vía correo electrónico. Esto es de carácter obligatorio sin excepciones para todo el personal que se encuentra en teletrabajo. Ese formato yo se los estaré enviando a su correo electrónico. Es un formato en Excel muy sencillo de diligenciar, no necesitan imprimirlo y ahí van a estar haciendo el registro de su toma de temperatura de forma diaria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo les digo que deben enviarlo diariamente vía WhatsApp, es real. O sea, no quiere decir que no. Yo me hago la toma de temperatura todos los días, 3 veces en el día, pero yo se la voy a mandar a la jefe de seguridad y salud en el trabajo el día viernes, porque así lleno todo el formato y con eso estaría cumpliendo. No. O sea, deben enviármelo al WhatsApp corporativo, el número corporativo, diariamente cuál fue su toma de temperatura en todo el día. Me lo puede enviar cada que se la tome o me lo puede enviar al final del día, pero debe ser de forma diaria. Las personas que no cumplan con esto, inmediatamente haré el reporte correspondiente al gerente general para tomar las medidas y sanciones disciplinarias correspondientes. Recordemos que esto no es un juego y vuelvo y repito, no hay excepciones. También es importante que las personas que están en teletrabajo hagan su lavado de manos con agua y jabón cada 2 horas en casa antes de consumir alimentos o después de ir al baño. O si van a salir a hacer alguna diligencia, ya que pues en Cali tenemos la restricción de movilidad por el pico y cédula para desplazarnos a los bancos o hacer la compra del mercado, siempre hay que hacer el lavado de manos y utilizar todos los elementos de bioseguridad. A la hora de los alimentos, tomarse su respectivo descanso y no hacer uso del computador, ya que el hecho de trabajar en la casa siempre da como una sensación de que uno siempre está trabajando y que nunca tiene esa pausa activa del trabajo. Por lo tanto, desde que inicia las labores, puede seguir derecho perfectamente todo el día sin pararse de su lugar y esto no es sano. Entonces es importante hacer unas pausas activas, como mínimo 7 minutos de estiramiento y al momento de estar tomando su almuerzo, retirarse del equipo para poder tener ese descanso. Para el trabajo hay que usar una superficie plana que cuente con el espacio suficiente para tener los elementos que requiera cerca para ejecutar su labor. O sea, es preferible que su computador esté sobre una mesa, utilizar una silla de trabajo que debe ser acorde para evitar la fatiga y las conexiones eléctricas deben estar en buenas condiciones. Es importante que las personas que están en teletrabajo notifiquen a la jefe de seguridad y salud en el trabajo o notifiquen directamente al asistente de gerencia vía correo electrónico de manera oportuna si requieren alguna mejora o apoyo en su proceso productivo desde casa. Entonces, no, que mi silla, la que tengo en la casa no me sirve, es muy incómoda, por favor me pueden traer la silla que yo tenía en la oficina. Claro que sí, se hacen las gestiones para que se le pueda llevar la silla hasta su casa. Que necesito hacer unas impresiones, entonces de esa manera se están dando los apoyos necesarios para las personas que están desde sus viviendas haciendo el teletrabajo. Los cargos que han sido seleccionados para trabajo en casa deberán realizarlo a cabalidad y no asistir a la oficina, como ya lo mencioné anteriormente, a menos que sea estrictamente necesario, lo cual no podrá tampoco en ningún momento convertirse en algo repetitivo, ya que el espacio de las instalaciones es reducido y no permite el correcto distanciamiento social con un número mayor de personas a las ya asignadas y esto supone un riesgo de contaminación del virus. Cada colaborador y colaboradora debe entender que no es el momento de colocar intereses o decisiones personales sobre lo estipulado en el presente protocolo de bioseguridad. Ahora vamos a pasar a explicar el protocolo de bioseguridad para proveedores, contratistas y clientes de AAC Construcciones. Deben cumplir los mismos parámetros de acuerdo a cada área administrativa u operativa de la empresa. En caso de requerir ingresar a nuestras instalaciones, deben realizar solicitud previa, una cita, informando el motivo por el cual va a ingresar a la oficina y qué trabajos va a realizar o qué actividades y las medidas a control a aplicar. Esta cita puede ser solicitada vía correo electrónico o telefónica al correo electrónico que aparece ahí abajo,
o al teléfono 373-3307 o al celular 316-526-9434 y su correo electrónico acconstruccionessas@gmail.com. Esto es con el fin de garantizar también la salud de nuestros proveedores, clientes o contratistas. Para el ingreso a las oficinas, cuando ya la cita haya sido concertada y tengan la aprobación, es importante que sepan que deben cumplir con los siguientes requisitos. Deben ingresar y utilizar mascarilla respiratoria o tapabocas durante el tiempo que permanezcan en la empresa, previo protocolo de desinfección al ingreso a las instalaciones. Es necesario el uso de guantes cuando haya una tarea que implique interacción con los equipos, es decir, con los equipos de cómputo, la impresora o con herramientas que se encuentren dentro de las instalaciones de la oficina. Deben mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas. Se les suministrará la información por medio de una circular informativa electrónica de los medios electrónicos o telefónicos por el cual nos puede contactar o enviar la información digital para evitar que visite nuestras instalaciones. Deben utilizar herramientas de trabajo propias, tales como computadores, lapiceros, celulares, cuadernos, etc. Deben aplicar las medidas generales de prevención frente al COVID-19 implementadas por AAC Construcciones y Aplicaciones SAS, tales como lavado de manos en el lavamanos externo, desinfección de calzado, aplicación de gel antibacterial si va a ingresar a la oficina. Debe hacer uso de bata desechable o permitir el rocío de alcohol sobre su ropa sin contacto con superficies de la piel. En ningún momento podrá retirarse el tapabocas. Se debe realizar las operaciones de carga y descarga con la mayor celeridad, seguridad y agilidad posible para evitar el contacto estrecho. Esto en el caso para los proveedores de materiales, como ya lo había mencionado, en el punto de la bodega. Ahora, ya dejando los proveedores y clientes, vamos a hablar sobre el protocolo de bioseguridad en obra PASO. Este protocolo es el que se va a aplicar directamente en los sitios ya de las obras de construcción y también cuenta con unos responsables, unas personas que van a estar haciendo supervisión en todo momento de que este protocolo se cumpla. Pero primero vamos a hablar sobre algunas cosas específicas. Tenemos un listado de elementos de protección personal en obra para prevención del COVID-19. Lo primero es el protector respiratorio N95, estos se entregarán de forma diaria. Monogafas de seguridad, estas deberán ser desinfectadas de forma diaria por los colaboradores, lavando con agua y jabón al terminar su jornada laboral. Los guantes de nitrilo o látex se entregarán diariamente 2 pares a cada colaborador al finalizar la jornada laboral y antes de la salida de obra. Cofia desechable se entregará diariamente 2 a cada colaborador al finalizar la jornada laboral y antes de la salida de obra. Jabón desinfectante, este se encontrará para uso de los colaboradores en la obra. Alcohol al 92% también estará para uso de todos los colaboradores en la obra. Toallas secantes igualmente las van a poder encontrar dentro de la obra. Entonces, estos son los elementos de protección personal que la empresa ha dispuesto para la protección de sus trabajadores. Para el ingreso a la obra se debe tener en cuenta las siguientes condiciones. Lo primero es la sintomatología del COVID-19 para control de los trabajadores de forma diaria. Anteriormente yo les había mencionado que las personas que estaban en la oficina, en la bodega y en teletrabajo debían informar directamente cuando presentaran síntomas del coronavirus. Los síntomas relacionados son los siguientes. Tenemos tos, fiebre, cansancio, que son los síntomas más comunes. Luego tenemos unos síntomas adicionales, que son la congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, fatiga y dificultad para respirar. Las personas infectadas no necesariamente presentan todos los síntomas. Como ya les dije, los síntomas más comunes son la tos, la fiebre y el cansancio,
y en algunos casos el dolor de garganta. Todos los otros síntomas también se pueden presentar y en algunos casos puede que la persona contaminada no presente ningún síntoma, o sea que sea asintomático, pero tiene el virus y está contaminando a las demás personas. Por esa razón es importante los controles de toma de temperatura, ya que esto nos permite, digamos, de alguna manera llevar el control de esa curva de temperatura en los trabajadores. La referencia de valores para la temperatura normal es la siguiente. De acuerdo a la edad, va variando. Esto también les puede servir en su casa para tomar ese control de temperatura a las personas que iban con ustedes. Entonces tenemos que para los recién nacidos, la temperatura normal es de 36.1 a 37.7. Para los lactantes, de 37.2 es la temperatura normal. Niños de 2 a 8 años, 37 grados centígrados. Y el adulto entre 36 a 37 grados es considerado un valor normal. Cuando ya hablamos en adulto de que la persona dio una toma de 38, quiere decir que ya tiene fiebre y esto ya es uno de los principales síntomas del coronavirus. Entonces, inmediatamente se hará todo el protocolo para esa persona. Acá tenemos una línea de atención EPS a nivel nacional y departamental que sirven para el tema del coronavirus. Entonces, el Ministerio de Salud publicó las líneas telefónicas de las EPS a nivel nacional, como las pueden observar en pantalla, con todas las EPS donde nos podemos dirigir. Estas líneas de atención las van a estar manejando los supervisores en obra o las ISOs en obra en caso de que algún colaborador presente síntomas y se puedan comunicar de forma eficiente. También se le brindará a los trabajadores, en el caso de que lleguen a presentar alguna sintomatología, el respectivo teléfono para que se puedan comunicar. También tenemos esta línea de orientación y atención por coronavirus que son de la Alcaldía de Cali y de la Gobernación, que son los números que aparecen en pantalla para que puedan tomar nota y en caso de alguna duda puedan llamar a estas líneas y pues estas sean despejadas. Pero digamos que el protocolo principal es que ustedes deben llamar a la empresa, notificar sus síntomas de forma telefónica, no presencial, no asistir a la oficina para decir que tiene síntomas, sino hacerlo directamente desde su casa. Por ello, a cada colaborador en obra se le hará entrega de su termómetro digital personal para que se pueda hacer una toma de temperatura antes de ir a presentarse al sitio de trabajo. Ahora debemos tener en cuenta unas actividades para el ingreso a la obra, las cuales son las siguientes condiciones. Lo primero es que vamos a contar con un cronograma de actividades. Cada supervisor encargado de obra debe tener claridad sobre lo que va a realizar diariamente en su obra asignada, cada que se encuentre asignado a ella, con el fin de garantizar la buena distribución en los trabajadores. Para esto, debe contar con su cronograma de actividades diario. Este debe ser socializado con el personal para que estos conozcan las tareas que le han sido asignadas a cada uno de acuerdo al desarrollo y necesidades de la obra. Como dato importante, los trabajos en días dominicales y festivos se ejecutarán si se programan con la empresa cliente, respetando todos los protocolos de bioseguridad establecidos, tanto por parte de AC Construcciones como por parte de la empresa cliente. Las recomendaciones generales para el personal en obra es cumplir las normas y recomendaciones dadas por el personal a cargo de las obras. Hacer uso correcto de los elementos de protección personal y bioseguridad dentro y fuera de la empresa. No se debe realizar préstamos de elementos de protección, utensilios de trabajo de uso personal. Cada colaborador debe velar por tener sus elementos en buen estado y limpios. En todas las obras se continuará el control de residuos de la manera que estaba realizando anteriormente con el código de colores, pero se debe tener control de los elementos usados para bioseguridad, que estos sean depositados en la canasta o bolsa roja correspondiente.
Ahora vamos a hablar sobre el protocolo de bioseguridad al ingreso de la obra. Entonces, al ingreso de la obra, la Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo, o CISO en obra, o supervisor, tendrán una bolsa roja para disposición de los guantes de nitrilo o de látex y las cofias desechables de cada uno de los colaboradores, quienes llegan desde sus casas. Estos deben depositarlas al interior de la bolsa roja. Los colaboradores no deben tocar su protector respiratorio, su tapabocas, o alguna parte del rostro o cuerpo con sus manos. Los tapabocas solo serán retirados cuando los colaboradores hayan procedido con el lavado de manos correspondiente y sus tapabocas deben ser rociados con alcohol para proceder al cambio de ropa al interior de la obra. Para la retoma de actividades por primera vez luego de la cuarentena, los trabajadores deberán estar formados en una fila con elementos de protección como tapabocas, guantes de nitrilo látex y a una distancia de 2 metros entre sí. Si no pueden asistir el primer día con guantes, por lo menos deben tener sus tapabocas y permanecer a una distancia de 2 metros. La toma de temperatura por parte del CISO o supervisor encargado en obra se estará realizando al ingreso de la obra. Se debe consignar los resultados de la toma de temperatura de cada trabajador en el formato destinado para ello. La duración de este formato es por jornada laboral. Esto quiere decir que el formato solo sirve de forma diaria, o sea, se va a diligenciar de forma diaria. Continuamos con el protocolo de bioseguridad al ingreso de la obra. Si se presenta una alta temperatura en alguno de los trabajadores, inmediatamente será enviado a casa con la información correspondiente para comunicarse con las líneas encargadas a nivel regional de casos posibles sospechosos de COVID-19. Se realizará seguimiento vía telefónica del colaborador de forma continua y este a su vez ha sido informado antes de que se retire de la obligación de notificar cualquier variación en su condición de salud a la empresa y a las entidades correspondientes como lo son la EPS. El supervisor encargado de la obra debe garantizar que su personal a cargo tenga en sus dispositivos móviles la aplicación Corona App, donde debe reportar los síntomas posibles que pudieran estarlos afectando. Adicional de que todos los trabajadores en obra siempre deben desplazarse con su pasaporte digital. Se debe realizar una desinfección de suela y superficie del calzado con alcohol al 92% al ingreso en la obra por parte del supervisor o la CISO en obra. Rociar alcohol sobre ropa de trabajadores al ingreso, evitando la aplicación sobre la piel con el fin de evitar alteraciones cutáneas. Luego se procede con el lavado de manos de acuerdo con el estándar de la Organización Mundial de la Salud por un espacio de 30 segundos en supervisión de la CISO o el supervisor encargado de la obra. Esto debe ser realizado por cada trabajador para iniciar actividades. Una vez los colaboradores se encuentren al interior de las instalaciones con los pasos anteriores realizados, se procede con el cambio de ropa para colocarse su dotación. La ropa traída de casa deberá ser guardada en una bolsa y almacenada en el lugar correspondiente. Solo el trabajador tendrá contacto con esta. Para el cambio de la ropa a su dotación, el supervisor debe garantizar que los colaboradores puedan estar en un lugar donde el espacio entre ellos sea de 2 metros de distancia, dependiendo del sitio donde se efectúe dicho cambio. Si este es muy pequeño, deberá hacerse de forma individual con un tiempo estipulado para cada uno de 8 minutos o menos o lo que el supervisor considere que se puede demorar el trabajador haciendo el cambio de su ropa de casa a su dotación. Para inicio de actividades operativas, se debe desinfectar previamente las herramientas o equipos a utilizar, haciendo uso de los aspersores en obra con alcohol, incluyendo los equipos de trabajo en alturas que se requiera. En el caso de uso de herramientas manuales, equipos. Cada vez que un trabajador deje de usar uno de estos, deberá desinfectar el mismo y almacenarlo en el lugar correspondiente. El supervisor de obra debe evitar que los trabajadores intercambien herramientas manuales entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy utilizando un martillo en la obra y mi compañero lo necesita,
pues debo desinfectarlo para que él lo pueda tener. Y no se lo debo entregar yo personalmente porque al entregárselo se está rompiendo la barrera de 2 metros de distancia. Debo dirigirme al lugar donde guardan las herramientas o equipos, previa desinfección, dejarlo en el sitio para que el supervisor pueda revisarlo y esta persona pueda hacer uso de esta herramienta. Ahora pasamos al inicio de las actividades en obra. El supervisor encargado contará con el cronograma de actividades de forma diaria para tener claridad sobre lo que va a estar realizando en el día y la distribución de los colaboradores. Dicha distribución, como ya le he mencionado en reiteradas ocasiones, deberá estar dada respetando los 2 metros de distanciamiento entre trabajadores. Las coordinadoras de seguridad y salud en el trabajo, CISOs, harán entrega de los elementos de protección personal específicos para COVID-19 y los que se requieran para protección de acuerdo con las tareas que se vayan a ejecutar en obra, como se venía manejando anteriormente. En caso de que en una obra no haya CISO, deberá hacerlo el supervisor encargado de la obra. Los colaboradores deben firmar el formato de entrega de elementos de protección personal en obra y cualquier otro formato que se requiera para el área de seguridad y salud en el trabajo. Ejemplo, permisos de trabajo en alturas, permisos de trabajo en caliente, entrega de elementos de protección personal en obra, entre cualquier otro formato que solicite el área de seguridad y salud en el trabajo. Se debe realizar una charla preoperacional de mínimo 20 minutos al retornar por primera vez al sitio de trabajo, luego de la cuarentena, donde se divulgue este protocolo de bioseguridad a los trabajadores y en adelante estas charlas deben ser impartidas diariamente por espacio mínimo de 8 minutos, donde los temas están relacionados a síntomas de coronavirus, líneas de atención para prevención de medidas y precauciones para el COVID-19 y demás temas en seguridad y salud en el trabajo que se requieran en obra. No todos los días vamos a estar haciendo capacitaciones o charlas sobre la prevención del coronavirus. Habrán días donde obviamente se van a estar teniendo temas de otro tipo, por ejemplo, el riesgo químico, el manejo de las herramientas, del manejo de los equipos de altura, cualquier otro tema relacionado a seguridad y salud en el trabajo como se venía haciendo anteriormente. Pero ahora vamos a tener pues adicional el tema del virus que estamos pasando en la actualidad. Las charlas preoperacionales estarán sujetas a un cronograma de capacitación semanal, donde obligatoriamente se debe incluir este tema de coronavirus. Este estará bajo la responsabilidad de las coordinadoras de seguridad y salud en el trabajo, CISOs en obra, quien remitirá el día viernes de cada semana este cronograma de capacitaciones a la jefe de seguridad y salud en el trabajo para aprobación del mismo vía correo electrónico. ¿Esto qué quiere decir? Que las CISOs deben remitirme los cronogramas de capacitación que van a dar semanalmente el día viernes sin falta por el correo electrónico para que yo los pueda revisar, evaluar y se los pueda aprobar. El supervisor de la obra también hará parte de las charlas preoperacionales, recordando en todo momento la obligatoriedad por parte de los colaboradores a cumplir todas las normas que se están impartiendo en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como de bioseguridad, y la adopción de medidas disciplinarias contempladas en el reglamento interno de la empresa por incumplimiento a alguna de estas medidas. Esto quiero que quede claro. Esto no solamente es para el personal en obra, sino para el personal también administrativo, es decir, para todos los que laboramos en AC Construcciones. Si incumplimos en algún momento alguna parte de este protocolo, en alguna de las actividades, inmediatamente tendremos sanciones disciplinarias. Ahora vamos a pasar al protocolo durante la ejecución de actividades en obra, es decir, cuando ya arrancamos las tareas. El supervisor en todo momento deberá garantizar el distanciamiento de los colaboradores con 2 metros de distancia entre sí. En caso de que no sea posible por la naturaleza de la tarea mantener el distanciamiento entre los trabajadores, el supervisor, en compañía de la CISO,
deberá inspeccionar que todos los trabajadores hagan uso correcto de los elementos de protección personal. En ningún momento de la jornada laboral los trabajadores podrán retirarse el protector respiratorio, las monogafas de seguridad, así como los demás elementos de protección personal que deban hacer uso. Y si se requiere cambio de dichos elementos, debe hacerse de forma rápida y bajo la supervisión del personal encargado de la obra. Al igual que los colaboradores, el supervisor y las ISOs deben hacer uso de los elementos de protección personal para prevención del COVID-19 y de labores en obra que se requieran. En ningún momento de la jornada laboral podrán retirarse tapabocas, monogafas de seguridad, salvo para tomar el almuerzo, refrigerio o bebidas hidratantes, manteniendo en todo momento la distancia de 2 metros entre cada persona. El uso de los guantes de nitrilo y las cofias para todo el personal en obra, incluyendo al supervisor y las ISOs, serán al terminar la jornada para desplazamiento a sus viviendas y al retorno al día siguiente. Se realizará lavado de manos cada 2 horas de forma obligatoria para todos los trabajadores y esto será supervisado por las ISO o el supervisor, quienes también deben cumplir esta norma. Cuando se tomen los periodos de descanso y almuerzo, el supervisor encargado y las ISO deben continuar ubicando a los colaboradores de tal manera que entre estos se guarden los 2 metros de distancia. Esto no quiere decir que porque van a almorzar o van a tomarse su tiempo de descanso, van a tener contacto con sus compañeros. Siempre deberá guardarse ese distanciamiento social. Al término del periodo de almuerzo, se tomará nuevamente temperatura a todos los colaboradores y se debe registrar en el formato correspondiente. En caso de que las instalaciones del cliente cuenten con casino o comedor de empleados, se debe hacer uso de estos espacios respetando las normas sanitarias impuestas por la empresa cliente. Durante estos periodos, los trabajadores también serán supervisados por el jefe de obra o la ISO encargada. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un comedor o algún sitio donde se puedan sentar a comer que ya esté designado por el cliente, ustedes deben respetar en todo momento el distanciamiento y las normas adicionales que el cliente haya impuesto para el uso de estos espacios. Y siempre van a estar supervisados por el jefe de la obra o la ISO encargada. En ningún momento se van a dejar solos para evitar que se generen algunas complicaciones con este protocolo. Por ningún motivo, los trabajadores deberán realizar juegos o bromas que impliquen contacto físico entre sí. Quienes incumplan esta medida serán sancionados disciplinariamente de forma inmediata. Mucho ojo con esta parte. El hecho de que ustedes de pronto deban desplazarse a un sitio donde el supervisor o la ISO no los pueda, digamos, alcanzar a ver, no quiere decir que no van a estar supervisados. Recuerden que en las empresas clientes donde labora ACE Construcciones tienen cámaras de seguridad y ahora con el tema del coronavirus las medidas se han intensificado, entonces no se vayan a hacer generar un reporte o algún problema por incumplir esta medida. Queda prohibido toser, estornudar sin hacer uso del tapabocas. Como ya mencioné anteriormente, en ningún momento de la jornada laboral se pueden quitar el tapabocas a menos que sea para consumir alimentos y tomar sus bebidas. El uso de dispositivos celulares está prohibido en la obra, ya que estos son foco posible de infección para lo cual los trabajadores deberán desinfectar estos equipos al llegar a sus casas y evitar el uso de los mismos en el desplazamiento en transporte público. Al terminar la jornada laboral en la obra, los trabajadores deben proceder con la desinfección de los equipos, las herramientas manuales que se hayan utilizado en toda la jornada. Este proceso lo realizarán con el desinfectante, es decir, con el alcohol al 92%. En cuanto a los EPP, como monogafas de seguridad, protectores auditivos tipo inserción, cascos, se les debe retirar el barbuquejo y deben lavarse con agua y jabón diariamente y proceder a secar con las toallas secantes que están dispuestas en obra y almacenar en el lugar destinado para tal fin. Los demás EPP deberán rociarse con alcohol
al igual que los equipos de alturas que se hayan utilizado en obra, arnés o eslingas, así como la dotación de los trabajadores sin que se toque partes de su piel, es decir, su ropa de trabajo. También al finalizar la jornada deben rociarla con alcohol. Una vez los equipos, herramientas, máquinas hayan sido desinfectados, se procederá a tomar el registro de la temperatura a todos los colaboradores en la obra al finalizar la jornada. Con esto, quiere decir que la toma de temperatura en obra también será 3 veces en el día: al ingreso, después del almuerzo y al finalizar la jornada laboral. Los trabajadores deben retirarse los guantes de trabajo que hayan estado utilizando en la jornada, previamente rociados con alcohol para desinfección de estos, y lavarse las manos antes de retirarse al cambio de ropa. Los colaboradores se retirarán de forma individual, respetando la distancia de 2 metros entre sí para el cambio de dotación a su ropa traída desde la casa. Tendrán un tiempo de 8 minutos cada uno para dicho cambio o el tiempo que el supervisor de obra disponga para que cada uno se cambie. La supervisión de esto la realizará el jefe de la obra encargado y la contabilización del tiempo para evitar retrasos. La dotación de trabajo debe guardarse nuevamente en una bolsa limpia. Al llegar a sus casas, esta deberá lavarse de forma inmediata y separada de las prendas familiares, así como la ropa que lleve de uso personal, y tomar las medidas de desinfección de su calzado antes de ingresar a sus hogares. Los trabajadores deben irse directamente a la salida de la obra al terminar su cambio de ropa para entrega de los elementos de prevención en el desplazamiento a sus viviendas. Para la salida de la obra, lo harán de forma individual y respetando los 2 metros de distancia en la fila. La CISO en obra o el supervisor estarán en el área de la salida de la obra para hacer entrega de 2 pares de guantes de nitrilo o guantes de látex y 2 cofias desechables a cada colaborador, quienes deben hacer uso obligatorio de estos para su desplazamiento en el transporte público o vehículo personal. El otro par de guantes y cofia deberá ser usado para el día siguiente en el desplazamiento de su casa al sitio de trabajo. Con esto, ¿qué quiero decir? Estos son los elementos de protección personal que está dando AAC Construcciones a sus trabajadores al momento de que ya van a salir para sus casas y al momento que van de sus casas al trabajo. Entonces, siempre y de uso obligatorio deberán utilizarlos. Su guante de nitrilo y la cofia que cubre el cabello. ¿Por qué decidimos que se utilizaría una cofia para el desplazamiento a sus casas y el desplazamiento de su casa al trabajo? Porque los que manejan transporte público van a estar rodeados de otras personas y no sabemos si esas personas van a estar lo suficientemente protegidas, y en el momento de que alguien tosa o estornude dentro del transporte, esas partículas quedan en el aire y se pegan en el cabello de las personas. Entonces, digamos que no tendríamos un control eficiente si las personas siempre se están lavando las manos, están usando los guantes, están usando el tapabocas, pero en el cabello tenemos esas partículas o esas sustancias. Entonces es importante por eso el uso de la cofia para proteger esta parte del cabello. Las personas que hagan uso de transporte personal igual deben utilizar sus elementos de protección personal para evitar cualquier tipo de sanción también por parte de las autoridades, ya que es la única forma en la que se pueda transitar y son medidas que la alcaldía y el gobierno ha dispuesto. Así vayamos en moto o vayamos en nuestro carro, tenemos que hacer uso de los elementos de bioseguridad para poder transportarnos. Así no estemos viajando con más personas. Todos los trabajadores deben firmar el formato de entrega de los elementos de protección personal al instante que se realice la dotación de este. La CISO estará en la salida entregándole a cada uno su kit y ustedes deben firmarle el formato correspondiente de que recibieron ese kit de forma diaria. La CISO encargada de la obra estará dando recomendaciones puntuales sobre las medidas preventivas al llegar a la casa a los trabajadores. Se hará entrega de pequeños folletos con esta información a cada colaborador. En las obras donde no haya CISO,
lo debe hacer el supervisor encargado de la obra. A ellos se les estará entregando también estos folletos para que los puedan compartir con todos los trabajadores y tengan más información relacionada a la prevención del coronavirus, entre otras informaciones. La CISO encargada deberá estar portando tapabocas, guantes de nitrilo y monogafas de seguridad para hacer la entrega de los elementos al finalizar la jornada laboral y durante toda su jornada de trabajo. Y acá tenemos unas medidas preventivas al llegar a la casa. Si el vehículo debe ingresar al interior de la casa, desinfectar con una solución de cloro al 0.2% disuelta en agua. Si no tienen esta solución, deben aplicar mínimo alcohol al 70%, que es el que se vende en las farmacias, o agua y jabón para limpiar las llantas y las partes del vehículo. Las medidas de bioseguridad al llegar a casa deben ser quitarse el calzado, limpiar la suela con agua o jabón, sino rociarlo con alcohol al 70% o solución de cloro al 0.2%. El trabajador o la trabajadora se debe bañar con abundante agua y jabón y hacer cambio de ropa. Igualmente, mantener la distancia de al menos 2 metros con sus familiares antes de ingresar y saludar de lejos a su familia. Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales, guardarla en una bolsa para su lavado individual. No debe mezclarse con la ropa de los familiares. Esto es algo muy importante. La ropa que ustedes lleven para su cambio, cuando lleguen a casa, al igual que la de dotación, deben lavarla de forma inmediata y jamás se debe mezclar con las prendas familiares. No esperen a que su esposa, su esposo o quien se quede en casa, sus hijos, les laven la ropa. Háganlo inmediatamente al momento de llegar, porque en la ropa también se puede generar el tema de la contaminación del virus. Acá tenemos unas recomendaciones generales en obra y en la oficina administrativa de obligatorio cumplimiento. La persona que realiza la toma de las temperaturas en los casos que presente temperatura igual o superior a 38 grados, deberá tomar una segunda toma pasado 15 minutos. Si la temperatura persiste, el trabajador debe ser remitido a casa, recomendarle tomar las precauciones pertinentes y realizar seguimiento, mantener la distancia prudente, el uso del tapabocas, los guantes de nitrilo o látex de quien está tomando la muestra. Y la persona a quien se le toma la muestra debe en todo momento mantener con el tapabocas. Deben hacerse entrega de los folletos donde se informa de manera escrita al personal de AAC Construcciones y Aplicaciones SAS sobre cómo prevenir el COVID-19, sintomatología y noticias recientes del mismo, así como las consecuencias en la salud de las personas. Esta información es importante brindarla de forma amena, que no genere pánico entre los colaboradores, sino que los motive al autocuidado. Nosotros desde el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo no queremos alarmar a trabajadores, no queremos que entren en pánico, pero sí deben cuidarse. Ahora más que nunca, ya que es un virus que no se conoce, no se tiene precedentes en la historia sobre este, así que es algo completamente desconocido para todos. Hay que hacer uso de las guías que se instalan al costado o arriba de los lavamanos para la ayuda de que se cumpla el lavado correcto de manos. La divulgación en charlas en obra y personal administrativo sobre las líneas de atención a personas con síntomas respiratorios o relacionados al COVID-19 a nivel nacional, así como publicación del listado de números en oficina administrativa, y se realizará entrega a los líderes de proceso, supervisores, ingenieros, coordinadores de seguridad y salud en el trabajo, jefe de seguridad y salud en el trabajo, maestros de obra. Instrucción del uso correcto de tapabocas al personal administrativo y operativo por medio de charlas de seguridad, haciendo uso de las diferentes alternativas, presencial en el caso de los trabajadores en obra, que las ISO se los puedan explicar de forma visual, o sea, es decir, ahí mismo en presencia, o vía online o envío de videos didácticos a través de WhatsApp a los trabajadores para que haya un mayor entendimiento de esto.
Trabajador o trabajadora que suministre información falsa respecto a sus condiciones de salud, sobre si presenta síntomas del COVID-19 o afecciones respiratorias y que no notifique a las entidades correspondientes, así como a la empresa de forma oportuna, se le realizará aplicación de sanciones según su gravedad. Se acogerá a las sanciones disciplinarias contempladas en el Reglamento Interno de Trabajo, perfil de cargo, contrato de trabajo de la organización. Este punto es muy importante y lo he subrayado en negrilla para que quede muy claro para todo el personal. Y lo repito nuevamente, no se permite la entrada de colaboradores operativos o administrativos a las áreas de almacén u oficina administrativa de la empresa. Todas las sugerencias, reclamos, peticiones serán recepcionadas de forma telefónica y por correo electrónico, con el fin de no exponer la seguridad y salud del personal que se encuentra de forma presencial en las instalaciones de la empresa, así como de sus familiares. Para el reinicio de actividades en las obras, la empresa enviará a los trabajadores que sean requeridos para reanudar labores una carta, es decir, un permiso, para el desplazamiento por la ciudad y en las empresas clientes, con el fin de cumplir con la identificación de los trabajadores que pertenecen a nuestra organización. Y recuerden que todos deben siempre portar el pasaporte digital. Cada colaborador lo debe llevar en su teléfono celular. Se da la orden desde Gerencia General que el personal que se encuentre en obra u oficina y presente síntomas respiratorios u otros relacionados con el COVID-19 deben comunicarse con las personas autorizadas de AAC Construcciones y Aplicaciones SAS, como lo son jefe de seguridad y salud en el trabajo, supervisores, ingenieros, maestro de obra, coordinadoras ISOs de obra, asistente administrativa, y luego comunicarse directamente con las líneas de atención dispuestas por el Gobierno nacional y departamental. Se debe tomar las recomendaciones indicadas e informar nuevamente a la empresa para hacer el seguimiento al caso. Por ningún motivo deberá hacerlo de forma presencial a la oficina u obra donde se encuentre asignado. Esta debe realizarse vía telefónica. Adicionalmente, dicho listado se tendrá en la oficina administrativa divulgado, así como los supervisores de obra y personal de seguridad y salud en el trabajo manejarán estos listados de teléfonos para la red de EPS, donde puedan ser remitidos o atendidos los trabajadores que manifiesten sintomatología por coronavirus o alguna sintomatología similar, la cual ha sido divulgada en la página del Ministerio de Salud. Los guantes de látex o nitrilo se entregarán de forma diaria al personal en obra y al personal administrativo, con el fin de que sean usados al momento de salir de las labores y hacer uso de transporte público, al igual que al desplazarse de su casa a los sitios de trabajo, por lo que se hará entrega, como ya se mencionó, de 2 pares diarios de guantes y dos cofias. Estos deben disponerse en las bolsas rojas dispuestas al ingreso de la oficina administrativa para el personal que está en la oficina y el lugar de disposición dispuesto en las obras. Al llegar a sus casas deberán ser dispuestos en bolsas aparte de los residuos ordinarios de su hogar. Los trabajadores no podrán retirarse de la obra en ningún momento de la jornada laboral. Es decir, el personal operativo que está en obra no puede salir de las obras. De requerirse por alguna calamidad familiar o cita médica, es necesario presentar el soporte que evidencie la necesidad y en caso de citas médicas deberán notificar al supervisor con un mínimo de 3 días de antelación o de acuerdo de la emergencia de la cita al mismo instante de su asignación y asistir con todas las medidas de bioseguridad que corresponda al sitio designado. Ahora tenemos unas recomendaciones adicionales que son: en cada uno de los sitios de trabajo se contará con botiquín de primeros auxilios tipo A, el cual cuenta con 14 elementos básicos. Estos serán manejados por los respectivos supervisores de la obra y personal de seguridad y salud en el trabajo. En el caso del personal administrativo será manipulado por el asistente de gerencia. En cuanto a la limpieza de los equipos de trabajo en alturas como arneses, eslingas, deberán lavarse de forma semanal
es decir, al término de la jornada semanal, con jabón líquido, esponja suave y agua. Estos deben dejarse en un sitio que permita que se sequen. Se le asignará a cada colaborador un equipo de alturas completo, el cual debe marcar con su nombre y garantizar la limpieza de este de forma diaria, pasando paños húmedos con agua jabonosa y retirando con paño humedecido para eliminar los rastros de jabón. Ojo, agua jabonosa, no agua con espuma, o sea, no una cantidad de jabón exagerada, sino algo para poder desinfectar el equipo. Y también se debe rociar con el alcohol. Los equipos de alturas deben quedar debidamente almacenados en el lugar que se está disponiendo para guardar las herramientas y equipos usados en la intervención. Una vez se termine la ejecución en obra, en el cliente, el supervisor deberá informar a qué obra será asignado el trabajador y si requiere uso de equipos de alturas. De ser así, el trabajador continuará haciendo uso del equipo que se le entregó inicialmente y continuando con el protocolo de limpieza del mismo. De no continuar en actividades de alturas, el supervisor encargado debe solicitar la recogida de los equipos de trabajo seguro en alturas para que sean llevados a la bodega de la empresa y desinfectados por medio del lavado. Esto lo realizará la persona que se encuentra en el almacén con apoyo del conductor. Para las obras como EPSA Río Cali y EPSA Prado Tolima, cuando retomen actividades, los equipos de alturas deberán desinfectarse con alcohol diariamente, cada trabajador deberá ser asignado con su equipo de alturas y los fines de semana deberán lavar los equipos de alturas. En cuanto a la hidratación del personal en obra, se contará con botellones de agua cuya manipulación estará en manos del supervisor o la CISO encargada, con el fin de evitar que los trabajadores entren en contacto con la superficie de este constantemente. Adicional, cada trabajador se les sugerirá o se les sugiere llevar el recipiente, es decir, que lleven su termo para que puedan tomar el líquido, o hacer uso de los vasos desechables dispuestos en la obra, que se hará uso único por persona. Ya no podemos estar prestando el vaso desechable al compañero o a la compañera, cada quien debe tener su vaso desechable, en lo preferible que lleven su termo para que no tengan que pasar por alguna situación desagradable. Los trabajadores no deben compartir cubiertos, vasos, botellas o bebidas entre compañeros. Si son sorprendidos realizando estas conductas, se procederá con la debida sanción disciplinaria a los trabajadores involucrados. Todo el personal operativo deberá llevar ropa diferente a la de trabajo, al igual que el personal administrativo y el de bodega que asista a la oficina y al almacén, para cambio al momento de salir de la obra. La ropa de su labor deben guardarse en una bolsa roja debidamente rotulada con el nombre de cada trabajador, quienes deberán marcarlas y llevarlas selladas hacia sus casas, donde procederán a lavarla de forma inmediata, como ya había dicho anteriormente, sin contacto con la ropa de la familia. Cuando haya CISO en obra, se les explicará a los trabajadores cómo deben realizar esta desinfección de su dotación en casa, previniendo cualquier foco de contagio con las prendas de sus familiares. Si no hay CISO en obra, no hay problema. A los supervisores o maestros de obra encargados se les enviarán los folletos para desinfección en la casa, entonces todos los trabajadores tendrán acceso a esa información. Luego pasamos al control y las responsabilidades de los líderes de proceso. De los líderes de proceso hablamos de los supervisores, del personal de seguridad y salud en el trabajo, gerencia, subgerencia, asistente de gerencia. Lo principal es realizar el control para el ingreso de los trabajadores, respetar el distanciamiento, hacer las limpiezas o las aspersiones con desinfectante al calzado, la desinfección de manos, la toma de temperatura y el registro en el documento de control. Verificar los cambios de manera correcta, la limpieza de las herramientas, todo lo que se deba ejecutar. Verificar el protocolo establecido de manejo dentro de la jornada laboral. Deben verificar y ayudar con el proceso de desinfección de las herramientas o equipos. Verificar que los medios de comunicación que se usan
cada uno sean limpiados y desinfectados mínimo 3 veces antes, durante y al terminar la jornada. Verificar que las condiciones del protocolo para el manejo del COVID-19 se cumplan. Verificar que las condiciones de seguridad industrial y salud en el trabajo se cumplan a cabalidad. Dar la charla de seguridad diaria correlacionado la ejecución de las actividades de manera segura y con el COVID-19. Realizar análisis de las condiciones de trabajo y realizar intervención en los focos de riesgo que se encuentren para evitar la propagación y la posibilidad de que los trabajadores y el personal se infecte con el virus. Realizar activación del protocolo en caso de presentarse síntomas de algún colaborador. Velar porque el personal ajeno no ingrese a los espacios de trabajo asignados. O sea, personal que sea de otras áreas o personal que sea externo a la empresa. Cumplir y velar el cumplimiento a cabalidad del presente documento. Cualquier duda de esta capacitación será atendida vía correo electrónico a anafuri-98@hotmail.com. Y es importante recalcar que la empresa dispone de los elementos de bioseguridad necesarios para garantizar la salud de los trabajadores, pero depende del autocuidado de cada uno asumir los comportamientos seguros y acatar las normas establecidas. Los trabajadores que no cumplan con cada una de las medidas estipuladas y adicionales que puedan surgir de acuerdo a los lineamientos dados por el Gobierno Nacional serán dispuestos a lo contenido en el Reglamento Interno de Trabajo de la compañía. Una hora después. Les agradezco por su atención. Deben dirigirse al link habilitado para desarrollar la evaluación correspondiente a la capacitación. Esto es obligatorio para todo el personal de AC Construcciones y Aplicaciones SAS. Estos links se los voy a dejar en la caja de información del video y se los voy a estar haciendo llegar. Lo que deben hacer para poder acceder a estos links, uno es para la asistencia a la capacitación y el otro es para realizar la evaluación de la capacitación. En el de la asistencia a capacitación, que se los voy a mostrar a continuación, este link los llevará directamente a la asistencia, que es la que pueden ver en sus pantallas. Aquí ustedes van a colocar sus nombres y apellidos completos, van a colocar su número de cédula. Dentro de estos cargos, ustedes van a escoger el cargo que tienen dentro de la empresa y acá van a insertar una fotografía de su firma. Esta debe verse claramente. Para el tema de la fotografía de la firma, ustedes en sus casas pueden hacer su firma sobre un papel, sea cuaderno, una hoja blanca. Le toman una foto con el celular y esa foto es la que van a adjuntar acá. Le dan donde dice agregar archivo. Se les va, digamos, a aparecer esta pantalla, le dan seleccionar archivos de tu dispositivo y acá ustedes ya pueden, digamos que seleccionar el archivo que es la foto de su firma, como es el caso mío que yo la tengo acá. Le dan aquí donde dice cargar, esperan que se suba el archivo y ya que automáticamente se subió. ¿Por qué necesitamos que inserten una fotografía de su firma? Porque esto nos sirve como registro para nosotros como empresa de que estamos cumpliendo con hacer la divulgación del protocolo de bioseguridad. Y pues esto nos garantiza que las personas realmente vieron la capacitación, la entendieron y que para eso están dando su firma que asimismo lo avala. Y ya lo último que deben hacer en esta confirmación de asistencia, que así se llama el formato, es insertar la fecha actual. Ustedes colocan la fecha del día que están viendo este video y le dan enviar con todos los datos diligenciados acá y ya queda listo. El siguiente link al cual ustedes van a acceder es el de evaluación de protocolo de bioseguridad. Acá tenemos que deben colocar su correo electrónico. Si ustedes no cuentan con un correo electrónico, coloque el de algún familiar. O sea, aquí obligatoriamente
deben tener una dirección de correo electrónico, sea el del esposo, la hija, el hijo, el novio, la novia, pero algún correo electrónico ustedes deben colocar acá. Obviamente, si es su correo electrónico personal, mucho mejor, pero para los trabajadores o trabajadoras que no tengan correo electrónico, deberán colocarlo acá. Si no lo colocan, no van a poder realizar la evaluación. Y si no realizan la evaluación, muy difícilmente van a poder retomar actividades a las obras, porque esto es obligatorio. Después de que hayan colocado su correo electrónico, van a escribir sus nombres y apellidos completos, su número de cédula, van a escribir su cargo. Entonces acá no, yo soy ayudante de construcción. Entonces yo coloco pues que soy ayudante de construcción. Que soy oficial de construcción, coloco oficial de construcción o el cargo que ustedes tengan. Luego acá van a indicar la fecha actual de cuándo están tomando la evaluación y van a empezar a responder cada una de las preguntas que les están haciendo acá. La gran mayoría de preguntas son para escoger una sola. Ustedes escogen la que creen que es. Yo todas estas preguntas que les estoy colocando acá son preguntas que se las di en la capacitación, o sea que me imagino que tuvieron que haber prestado atención y deben conocer todas las respuestas. Acá seleccionan la que ustedes crean que es la respuesta correcta. Van a encontrar preguntas de este tipo, donde ustedes acá deben escribir cuál es, digamos, la respuesta y la van a escribir con su teclado del celular o de computador. Así como estas. Y así sucesivamente. Les recomiendo que lean muy bien cada una de las preguntas, ya que el examen está sencillo, pero tampoco está, como se dice, botado. O sea, lo importante es que los trabajadores, todo el personal, haya entendido la capacitación, conozca el protocolo y sepa, digamos, implementarlo en cada una de las obras. Al finalizar, pues ya cuando hayan respondido todas las preguntas, son 25 preguntas, deberán darle aquí en el botón de enviar y pues ya llegará la evaluación y ya yo estaré con esto recopilando cada una de las evaluaciones. Las personas que pierdan la evaluación, o sea, que no aprueben la evaluación, inmediatamente pues tendrán que realizarla nuevamente. Y esto será notificado al jefe o al supervisor encargado de que esta persona no aprobó la evaluación del protocolo de bioseguridad. No siendo más, me despido. Estaremos ya en otras capacitaciones de forma virtual, digamos que hablando de estos temas, capacitándolos a todos para que puedan tener mayor información sobre esto. Y muchísimas gracias por su atención.